Estamos para recibir. ¿Estamos preparados? Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, el Señor tiene algo especial siempre para compartir. Y qué bueno es reconocer, por un lado, lo que el Espíritu de Dios es, lo que el Espíritu de Dios nos ha concedido, pero también reconocer que el corazón del hombre natural, así cuando nacimos de mamá y papá, el salmista llegó a decir, en pecado me concibió mi madre. Y en Primera de Corintios dice, capítulo 2, versículo 4, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Donde no está el Espíritu de Dios, el hombre no puede discernir lo que es del Espíritu, lo que es de Dios. ¿Por qué dice? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Hay un conflicto en el hombre natural. Jamás puede comprender al Espíritu de Dios. ¿Cómo opera Dios? Por eso cuando Dios creó al hombre, ahí en el capítulo 6, intentó de muchas maneras relacionarse con el hombre, pero ahí vemos que cuando el hombre pecó, algo sucedió. El pecado lo separó de Dios. Y cuando Dios se acerca y le dice, ¿qué has hecho? El hombre con altivez le responde a Dios, tuve miedo y me escondí. Y de repente le dice, la mujer que me diste fue el problema. ¿Cómo le podía hablar un hombre a Dios de esta manera? Porque, claro, ya tenía otro espíritu. Por eso el hombre natural no puede entender lo que estamos hablando, lo que es del Espíritu de Dios. Entonces Dios ahí tuvo que decir, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años, como que Dios dijo, no lucharé, no voy a pelear con el hombre. Por eso hoy sepamos que las obras del hombre natural tienen que ver con lo contrario a lo que hemos visto el jueves pasado, donde Dios hablaba de verdad. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios es el Espíritu de vida, de fe, de amor, de poder, de sabiduría, de gracia, de gloria. Pero el hombre hoy no experimenta, el hombre natural, este poder, esta presencia, esta gloria, sino que vive bajo la mentira. El espíritu de mentira opera. El espíritu de incredulidad, de muerte, de odio, de debilidad, ese espíritu ignorante de las cosas de Dios, vive bajo un poder que es el poder de la ley, ojo por ojo, diente por diente. Qué fácil es discernir qué espíritu está operando en mí, si yo tengo la regla que es la palabra. ¿Cuál es mi manera de hablar? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me conecto con el prójimo? ¿Qué es lo que digo? Porque está bajo condenación el hombre. Qué lindo es preguntarse a veces, ¿desde dónde me hablas? Y es fácil discernirlo cuando uno tiene la palabra. Por eso el hombre natural vive una vida sin sentido, sin propósito. ¿Por qué? Porque está viciado. Hermano, el Espíritu cuando opera en nosotros, ¿saben qué hace? Manifiesta las obras que son de la carne y las repele. No pueden convivir los dos espíritus. Por eso dice que está viciado. Y por más que se esfuerce, nunca podrá refrenar su manera de hablar. ¿Cuántas veces intentamos en nuestras fuerzas hablar mejor? No voy a decir más tal cosa. Muchas veces nos corregimos con el pastor para decir, ¿viste? Y no es una palabra que, ¿viste tal cosa? No la vi, me dice el pastor. Porque realmente son muletas, son cosas, muletillas, cosas que se nos pegan.
repetimos cosas, hablamos cosas. Una psicóloga, una mujer preparada por 4 años, evaluó el hablar del hombre, y ni le quiero decir la cifra, pero hablamos tantas palabras sin sentido, tantas palabras por costumbre. Por eso el hombre está bajo maldición, el hombre natural, entregado a una forma de doctrina, a un molde que por más que se esfuerce, jamás podrá producir en su vida cambios conforme al Espíritu de Dios. No puede. Esto debemos entenderlo, porque esto manifiesta la necesidad del Espíritu Santo. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Por eso, hermanos, el jueves pasado el Señor nos compartía que el Espíritu de Dios es disciplinado. Y no se puede ser disciplinado porque uno quiere serlo por sí mismo, sino que se es disciplinado porque el Espíritu Santo de Dios lo es. Y cuando Él opera en nosotros, algo sucede. Por eso nos compartía 5 aspectos, que yo voy a tomar esos aspectos de nuevo con respecto no solamente a la manera de vivir, sino a la manera de hablar. ¿Cómo es tu manera de hablar hoy? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? ¿Cuántas veces hemos bendecido hoy? ¿Cuántos versículos hemos declarado en este día? ¿Cuántas palabras de bendición? Pero también tiene que ver con lo que oímos. Porque el Señor dice, mirad lo que oís. Porque de acuerdo a lo que uno oye, habla. De la abundancia del corazón, habla nuestra boca. Por eso, gloria a Dios por esta noche, hermanos. Primer aspecto, ¿de qué nos habló? De la identidad. Diga conmigo, identidad. Cuando se pierde de vista la identidad, se cometen grandes errores. Y a veces uno toma la identidad de una manera que no es la que Dios quiere. Y bueno, yo soy así. ¿Qué va a hacer? Me voy a morir así. Entonces uno acepta una manera, un molde. Y no es lo que Dios dice de nosotros. Por eso la identidad, cuando hay verdadera identidad, se va a manifestar en la manera de hablar. Yo te escucho hablar y vos me escuchás hablar y sabés quién soy. ¿Con qué me identifico? Identidad dice que su significado es el conjunto de los rasgos propios que caracterizan al sujeto. Características propias de una persona que permiten distinguirle del resto. Cuando alguien tiene una identidad, no es igual al otro, es distinto. Mi foto en el DNI es distinta a la tuya, pero no hablamos de la imagen, estamos hablando de algo más profundo. La identidad nos distingue de los demás. En Juan 7:46 dice la palabra que al hablar, cuando Jesús hablaba, algo sucedía. Cuando Jesús abría su boca, algo sucedía. Dice que al hablar, al oírlo hablar, muchos quedaban maravillados. En un momento mandaron las autoridades a unos guardias a prenderle a Jesús. Pero dice la palabra que los guardias volvieron y respondieron lo siguiente: nunca ha hablado hombre alguno como este hombre. Nunca. Jamás hemos oído algo semejante. Y dice que estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y le obedecen y salen. ¿Qué sucede en este hombre? Claro, Jesús era distinto, porque su espíritu era diferente, porque él estaba lleno del Espíritu de Dios.
¿Qué lo caracterizaba? ¿Qué lo hacía distinto? No una personalidad de hombre natural. No, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Por eso dice la palabra, y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, estaba con él. Yo y el Padre, uno somos. Dice el centurión romano, en un momento reconoce la autoridad de Jesús, reconoce la verdadera identidad, que muchos no lo discernían. Y le rogó que diera una palabra de fe para que su siervo sea sanado. ¿Por qué? Porque al oír hablar a Jesús, algo sucedió en el centurión. La fe en su corazón comenzó a operar, porque cuando Jesús hablaba, transmitía vida. Las palabras de Jesús no dejaban al hombre en el mismo estado. O creía o se oponía, pero algo sucedía. Qué bueno es lo que Dios nos enseña. Por eso, ¿cuánto poder hay en lo que decimos? ¿Cuánto poder hay en lo que hablamos? Por eso también en un momento Jesús, ya resucitado, cuando se acercó a esos 2 discípulos al camino de Maús, dice que iban cavilando, iban descendiendo, desanimados, porque frente a lo que había ocurrido no estaban viendo y no estaban creyendo. Y el Señor se les aparece y dice, con una apariencia que no la distinguían, pero cuando Él comenzó a hablar, empezaron a ver que algo sucedía. Cuando lo escucharon hablar, algo sucedía. Y después dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos compartía las Escrituras? Porque dice que en un momento abrió las Escrituras. Y comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, le declaraba lo que de él decía la Escritura. Jesús, cuando abría su boca, no hablaba por su propia cuenta. Él tenía una identidad santa conforme al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Cuando el Espíritu, hermanos, opera en nosotros, no puede salir una palabra corrompida. No puede. Por eso, de la abundancia de nuestro corazón, habla nuestra boca. De la abundancia del corazón, declaramos lo que está acá. No podemos declarar lo que no está acá. Nadie, por más que se esfuerce. Por eso, muchos hablan de Jesús. ¿Cuánta gente habla de Jesús? Muchos, ¿no? Una vez me dijo una mujer, Jesús fracasó. Porque murió a los 33 años. Lo mataron. En lo mejor de su vida. Y lo vio como un gran fracaso, de acuerdo a su opinión. Mucha gente habla de Jesús. Fue un buen hombre, un mártir. Fue un judío que tenía barba, sí, lo vi en la película. Pero muchos hablan y pocos disciernen quién es Jesús. ¿Qué identidad hay en Él? ¿Quién es Él? Por eso Jesús en Mateo 16:13 le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús no lo preguntó para curiosear o querer saber lo que la gente decía, si Él conocía a todos los hombres y aún sabía los pensamientos de los hombres. Lo que Jesús quería es que saliera de sus discípulos una palabra de fe que habilitara lo que Dios quería. Por eso ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías y otros que eres alguno de los profetas. Mire qué ensalada había en la gente.
no discernían quién era el Hijo. Ahora, Jesús no se preocupaba tanto por lo que de afuera dijeran, sino lo que a él le interesaba eran qué decían los suyos de él. Y les preguntó, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Simón le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eso es lo que Jesús quería oír. Porque cuando nosotros discernimos bien quién es Él, Él también nos va a hacer saber quiénes somos en Él. Cuál es nuestra verdadera identidad en Jesús. Por eso, Jesús, ¿qué dice? Bienaventurado, Simón, bienaventurado, hijo de Jonás. Porque esto que has declarado no vino de carne y sangre. No te lo reveló carne y sangre, ningún mortal. Sino mi Padre que está en los cielos. Creo que fue la primera vez que Simón habló de parte de Dios. Por eso, hermano, cuando se nos revela, cuando discernimos quién es Él, el Señor inmediatamente te revela quién eres tú en Él. ¿Y cuál es tu identidad? ¿Quiénes somos? Cuando más discernimos, cuando más se nos es revelado quién es el Hijo, automáticamente el Señor nos revela quiénes somos en Él. ¿Qué lugar ocupamos en Él? Porque el Señor le dijo, y yo te digo ahora que tú eres Pedro. ¿Cómo no era Simón? Como algo que él confiesa, algo que declara, tuvo tanto poder para que sea cambiada su naturaleza. Y no lo llame Simón, sino que ahora es piedra, Peter. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, ya empezaron a hablar un idioma en el Espíritu. O sea, comenzaron a hablar conforme a la identidad que tenían en el Espíritu. Y le dice más, y te digo mucho más, Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque le dijo, tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y te digo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No podrán vencerla. Y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿No se merece un aplauso el Señor? Es la autoridad que tiene la iglesia. Es la autoridad que tenés vos en Jesús. Ahora, hermanos, tanta gloria por haber declarado algo bien. Miren cuánta palabra declaramos como iglesia. Cuántas verdades nos es revelada. Amén. Esto es lo normal. Ese es el idioma del Espíritu. Lo que tiene que ser algo natural todos los días, lo que hablamos. Amén. Por eso, segundo aspecto, ¿de qué hablábamos? Identidad, comportamiento. Comportamiento. Cuando el Espíritu de Dios está operando, hay un comportamiento distinto. Hay algo diferente, algo opera. Cuando uno habla, manifiesta el comportamiento que tiene. Muchas veces. Un versículo dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Un ejemplo tomé a David. David es un buen ejemplo, porque el Señor dijo de él: he hallado a David, un hombre conforme a mi corazón. He hallado a David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque Él hará todo. Él hará todo lo que yo quiero. O sea que halló un hombre con una identidad y que iba a manifestar un comportamiento que le agradaba a Dios. Es como cuando el Padre dice de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd, porque a Él le tengo confianza. Y acá está diciendo: he hallado a David. He hallado a David, un hombre conforme a mi corazón, porque Él hará todo lo que yo quiero. Nos identificamos con eso, ¿no es cierto? Comportamiento es la manera de proceder de una persona en una situación determinada. Tiene que ver con conducta. David, ¿cuántos conocen la historia de David? Les voy a recordar algunas cosas. David era pastor de ovejas cuando era joven y era el menor de 8 hermanos. 3 hermanos mayores que él ayudaban a Saúl en el ejército. Eran hombres de guerra, los mayores. Y David, en un momento de su vida, va a hacer un mandado. Dios le dice, el padre le dice a Isaí, dice: vení, necesito que me hagas un mandado. También no puedo dejar de decir que Jesús fue quien dijo y declaró: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Se acuerdan? En 1 Samuel capítulo 17, del verso 16 en adelante, el padre le dice: David, toma ahora para tus hermanos una era de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de 1000. Mira que tus hermanos estén bien, estén buenos, y toma prendas de ellos, seguramente para lavarlas. Dice que David se levantó de mañana y llegó al campamento. Y llegó en un momento clave. David no era cualquier persona. La identidad que había en él era de Dios. El espíritu que había en él era de Dios. Hasta llegó a decir: el Espíritu de Dios ha hablado por mí. Ese era el hombre que fue a hacer este mandado y se encuentra con una realidad, con una situación. Dice: llegó cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla, ejército frente a frente. Dígame usted, si llega a un lugar en medio de una guerra, de un conflicto armado, ¿qué haría? ¿Qué haría? 2 naciones enfrentadas, donde iba a ser derramada mucha sangre. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Mi papá me metió en un lío. Si yo vine a traer unos quesitos y unas cosas y volverme, pero no fue el espíritu que había en él. Eso es lo llamativo, porque dice: David se levantó de mañana y llegó al campamento, y llegó cuando el ejército salía en orden de batalla. Y el gigante amedrentaba a Israel y decía: ¿quién hay de ustedes? Necesito un hombre que venga y pelee conmigo. Si él me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si nosotros le vencemos, ustedes nos servirán. Y por 40 días amedrentaba al pueblo. Esto trajo temor. Hizo que nadie quisiera enfrentarlo. Muchos huían, desertaban. Y para darle ánimo a algunos, Saúl sacó una
una propuesta. Y el rey tuvo que decirle, había declarado que el que saliera a pelear con él, con el gigante, el rey lo enriquecería con grandes riquezas, le daba a su hija por mujer y eximiría de tributo a la casa de su padre. De repente vemos que David es otra persona. Algo sucede, porque dice que manifestó un comportamiento que era inusual en un joven. No era común en ninguno de los que estaban presentes, porque todos tenían miedo, todos querían huir. Nadie se identificó con el Señor, por lo que ellos representaban. David dejó su carga al cuidado de un guarda, corrió al ejército y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien, conforme a lo que el padre le dijo. Y habló David, imagínense en la escena, un joven, un adolescente, no sabemos exactamente la edad, pero David habló en medio de esa situación y dijo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? A este filisteo y quitar el oprobio de Israel. ¿Qué harán? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios de Israel, del Dios de Israel? ¿Quién es este? Ahora, hermano, ¿qué hubo en él? Un comportamiento distinto, una actitud diferente, porque había en él un espíritu diferente. El Espíritu de Dios estaba sobre él, en él. Claro, eso provocó reacción, porque él hablaba a viva voz, para que todos oigan lo que él decía. Y el pueblo respondió a David las mismas palabras. Así harán al que venciere al gigante. A David no le importaba la recompensa. A David le importaba que el propósito de Dios se cumpliera. La voluntad de Dios se cumpliera. Pero dice que los hermanos lo oyeron, los mayores, los soldados de guerra lo escucharon. ¿Qué le pasa a este mocoso? ¿Qué le pasa? ¿Quién es? Sus hermanos lo recriminaron. Dice que Eliab, el hermano mayor, se encendió en ira contra David. Escuche, se encendió en ira contra David. Y le dice, ¿por qué has descendido acá? ¿Qué estás haciendo acá? Y has dejado aquellas ovejas en el desierto. ¿Qué has hecho con las ovejas? Y fíjese lo que le dice. ¿Qué espíritu? ¿Con qué actitud habló contra David? Y le dice, yo conozco tu soberbia, David, y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. ¿Usted cree que David fue a ver la batalla? Fue a pelear. Fue a pelear. Fue a enfrentar lo que nadie enfrentaba. Pero seguramente el hermano hablaba de su propio corazón. Pero ¿saben lo que dice David? Y esto es natural de un hombre lleno del Espíritu. No se dejó distraer. No respondió a los agravios. Nadie lo pudo sacar del propósito de Dios. Él tenía cosas más importantes que hacer que responder a un agravio. ¿Y qué le dijo? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y se alejó de ese espíritu, de esa situación. Y apartándose de él hacia otros, volvió a preguntar las mismas palabras. ¿Y esto qué sucedió? Lo oyó Saúl. Saúl oyó que había un hombre que tenía una identidad diferente y un comportamiento diferente. Y lo mandó a llamar, porque era el único que podía enfrentar esa situación. Era el único que estaba preparado para semejante ocasión. Y Saúl lo mandó a llamar. ¿Y saben lo que le dice? Lo primero que le dice,
Y apartándose él hacia otro, volvió a preguntar, y fueron oídas las palabras de David, y llegó al rey Saúl, y Saúl lo llamó. Y David le dijo al rey, escuche lo que este joven, un muchacho, le dice, lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Le dice, no desmaye el corazón de ninguno, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante, porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Peleará. Él fue a hacer un mandado y se encontró con algo que jamás se imaginó. Pero había algo en él que era de Dios, que no podía pasar indiferente. Y Saúl le dice, mire lo que le dice el rey, no podrás. Tuvo que enfrentar también eso. No vas a poder. Tú solo no vas a poder, porque eres muchacho. Y él, un hombre de guerra, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú? Pero dice que los que tienen el Espíritu del Señor saben muy bien lo que deben decir y lo que deben hacer. Los que tienen el Espíritu Santo de Dios saben muy bien lo que tienen que decir, lo que tienen que hablar en el momento que hay que hablar y lo que tienen que hacer. ¿El que le dijo? Yo iré, pelearé con el gigante, yo lo venceré y le cortaré la cabeza y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. ¿No merece un aplauso, Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lo venció, hermanos, y es un ejemplo de que ese mismo espíritu que estuvo en David está en nosotros para vencer. Y este es un año de acción. Es un año donde vamos a experimentar la gloria de Dios, el poder de Dios. Amén. Otra palabra que vimos es subordinación. Hay un orden en Dios. Identidad, comportamiento, subordinación. Subordinación. ¿Saben qué significa subordinación? Dependencia de una persona o cosa respecto de otra, por la que está regida o la que está sometida. Tiene que ver con estar bajo autoridad, sujeto a esa autoridad. No sé a qué hora es el break. Ahora, vamos a un break, ¿les parece? ¿Me permiten? Así tomamos un descanso, pero no nos movemos de nuestros lugares. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches. Los servidores, cuando pueden ir pasando. Vamos a tomar un momento, en este momento, para ofrendarle al Señor con el corazón. Lo que tenemos el Espíritu sabemos qué accionar, tomar. Gracias, Señor, por darnos este momento. Entonces vamos a tomar una ofrenda y su diezmo para el que corresponda y vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad de ofrendarle a Él. Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Te damos gracias por esta ofrenda, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Sí, Señor, gracias. La economía, Señor, nuestra vida, Señor. Te pedimos a ti, Señor. Ofrendamos porque es tu promesa, Señor. Te creemos, Señor. Jehová de los ejércitos, Señor. Sí, Señor, gracias, Señor. Esta ofrenda, Señor, es para ti, Señor. Glorioso, Señor. Tú tienes el poder, Señor. Tuya es la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, te pedimos que bendigas todo hogar, Señor. Toda familia representada en este lugar, Señor. Bendícelos, prospéralos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te entregamos esto. Amén y amén, Señor. Gracias. Pueden pasar.
Seguimos alabando. El amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Pero las profecías se acabarán y las lenguas cesarán, mas el amor nunca deja de ser, mas tu amor ¿qué? Nunca deja de ser, Mas el amor nunca deja de ser, mas tu amor nunca deja de ser. El amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Pero las profecías y las lenguas cesarán, mas el amor nunca deja de ser, mas tu amor nunca deja de ser, mas el amor nunca deja de ser, mas tu amor nunca deja de ser. Todo lo sufre, lo cree, lo espera, todo soporta. Todo lo sufre, lo cree, lo espera. Todo lo sufre, lo cree, lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, lo cree, lo espera, todo lo soporta. Mas el amor fuerte nunca deja de ser, mas el amor nunca deja de ser, mas tu amor nunca deja de ser, nunca, nunca, nunca deja de ser. Sí, apláudale fuerte, fuerte a Jesús. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? Estábamos en la palabra tercer aspecto. Ya vimos identidad. Qué importante es conocer la identidad que nos da el Espíritu de Dios. El comportamiento. David es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Cómo se comporta un hombre de Dios.
aún en momentos difíciles. Pero ahora la palabra subordinación es una palabra que muchos la resisten. Porque la gente dice, yo no quiero estar bajo la autoridad de nadie. Yo no le rindo cuentas a nadie. Yo hago lo que me parece que está bien. Y sí, el hombre natural, ¿qué le podés pedir? Pero, repito, la palabra subordinación tiene que ver con dependencia. Dependencia de una persona o cosa respecto de otra. Dice, por la que está regida o la que está sometida. Tiene que ver con estar bajo autoridad. Estar sujeto a esa autoridad. Es una de las cosas más resistidas hoy. Es una de las cosas que más está manifestando el hombre natural. No me sujeto a nada ni a nadie, ni a Dios. Por eso, ¿qué necesidad tenemos, hermanos, de que realmente podamos experimentar en este tiempo nuevos nacimientos? Una de las cosas que hablábamos con el pastor, necesitamos nuevos nacimientos. Y eso ocurre y solo lo puede hacer Dios. Que podamos engendrar hijos para la gloria de Dios. Gente que cambió su mentalidad, su manera de vivir, su comportamiento, su identidad. Yo era de esta manera, pero ahora soy de otra manera. Ahora tengo el Espíritu de Dios. Ahora vivo en luz, porque nací para Dios. Por eso, al nacer de nuevo, si alguien nació de nuevo, está subordinado al Espíritu. No puede hacer lo que quiere, ni tomar decisiones cuando le parece, diciendo, bueno, y tampoco Dios le va a hablar. Déjeme decirle algo distinto a lo que Dios le dice a la cabeza, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, hermanos. No estamos para hacer lo que sentimos, lo que nos parece, lo que queremos, lo que otros digan. Por eso Jesús es un ejemplo de una persona subordinada al Padre. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Porque nadie hace lo que quiere, hermano, ni hará lo que quiere. O estamos sujetos a Cristo o estamos bajo la autoridad de otro. No se puede servir a dos señores. No se puede. Si estamos bajo autoridad, la fe se va a manifestar cuando hablamos, en lo que decimos. Porque no vamos a hablar por nuestra propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria, está buscando ser visto, ser reconocido, ser apoyado en lo que quiere. Por eso Jesús es un ejemplo de subordinación perfecta, perfecta, como lo fue David, pero aún más todavía, porque fue perfecta la subordinación del Hijo al Padre. En Juan 12, 49, 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo el Hijo, dijo Jesús. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús no podía decir algo que vaya en contra de lo que ya tenía mandamiento del Padre. Estaba subordinado. Y dijo del Padre, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Él no improvisó jamás. Siempre dependió de la voluntad de su Padre y estuvo sujeto
al Padre. Aún de niño, cuando él a los 12 años, ahí en un momento se separó por una urgencia, algo que el Padre le dijo, y fue ahí a hablar con los maestros de la ley, los doctores de la ley. Ahí estaba él a los 12 años. Y cuando su padre y su madre no lo sabían dónde él estaba y lo buscaron por 3 días, lo hallaron en el templo. Y cuando su madre le dijo, pero hijo, te hemos buscado, y él que le dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero claro, como era obediente, se sujetó a ellos y vivió sujeto a ellos. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea que había ahí una relación de unidad perfecta. En la iglesia, hermanos, hay una unidad perfecta entre los miembros del cuerpo, entre los líderes y el cuerpo, entre el pastor y los hermanos. No hacemos lo que queremos. Y yo sé que eso es resistido, porque claro, frente al liberalismo que hay hoy, frente a la libertad que el hombre quiere darse y creerse dueño de hacer lo que quiere y que eso es libertad, se hace preso, se hace esclavo de otro. Juan 5:30 dice, no puedo. ¿Cómo, Jesús, no puedes? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Fíjense, hermanos, ¿sí? Cómo Dios nos revela que para ejercer autoridad, para que Dios pueda usar nuestras vidas, necesitamos estar bajo autoridad. Es como dijo el centurión. El centurión entendió este principio de subordinación. Claro, estaba en el ejército. ¿Quién mejor que él? Ahora que la iglesia es como un ejército, hermano. Es el ejército de Dios. En Dios hay orden. Hay un pastor. Hay un cuerpo que es fiel y obediente. Y Dios puede cumplir su propósito. ¿Saben por qué Dios Padre pudo cumplir el propósito con Jesús? Por esta subordinación. Por este nivel de entrega, de rendición, de sujeción al Padre. Amén. Por eso el centurión en un momento le dice Jesús, no se lo dijo, pero yo se lo digo, no está escrito, pero cuando el centurión habló con Jesús, se le reveló la identidad de Jesús. Se le reveló quién era Él. Y cuando hizo ese esfuerzo de llegar a donde Él estaba, y Jesús dice, yo iré y lo sanaré, Él pudo llegar a decir, pero no te molestes, ni siquiera muevas un dedo. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy un hombre con autoridad. Y cuando le digo a un siervo, ven, viene, claro, tenía 100 personas bajo su responsabilidad. Y cuando le digo a alguien, ve, viene, y cuando le digo que haga algo, lo hace. ¿Cuánto más tú, Señor? Ese es el orden que hay en Dios. Es hermoso vivir bajo autoridad, porque vas a hacer un buen ejercicio de tu autoridad en el lugar donde estás. Muchos pierden autoridad porque no se sujetan a nada ni a nadie. Y es lo que le está pasando al mundo. Pero en Dios hay orden. Y Dios no va a cambiar por lo que el mundo quiera. Amén. Y no cambies tú por los ejemplos del mundo.
ese espíritu no entra en la iglesia. Amén. Por eso, hermanos, vivir bajo autoridad del Espíritu es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Otro ejemplo es el Espíritu Santo. Si vamos a imitar a alguien, vamos a imitarlo a Jesús. Como dijo Pablo, imítenme a mí, pero como yo lo imito al Señor. Y el Espíritu Santo no hace otra cosa que la que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque dice, aún el Espíritu Santo está subordinado. No hace lo que quiere, sino lo que el Padre y el Hijo quieren. Porque dice en San Juan 16:13, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que ya lo hemos oído, Él los guiará a toda la verdad. Él los va a guiar a ustedes a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Fíjense, lo mismo. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Todas las cosas que han de venir. El Espíritu de Dios está aquí, pero no para hacer lo que vos querés, no para hacer lo que otro quiere, sino que el Espíritu de Dios está sujeto, subordinado a la voluntad del Hijo y el Padre. Y Él va a hacer todo lo que ellos quieran, no lo que nosotros querramos. Ahora, si tenemos el mismo Espíritu, vamos a ver que todo lo que hacemos prosperará, que es la rema de este año, del año pasado. Amén. Gloria a Dios. Aún Pablo, hermanos, que él creía su deber hacer muchas cosas sin conocer a Jesús. Perseguía a la iglesia creyendo que era un buen religioso. Se le apareció Jesús y le dijo, che, ¿qué estás haciendo? Estás persiguiendo a mí. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero lo interesante es que él en un momento se rinde. Y dice, ahí cuando se convirtió, cuando nació de nuevo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? A partir de ahora me rindo, me subordino a ti. Voy a estar sujeto a ti. Haré lo que me pidas. Haré lo que quieras. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Vivirás en mí todos los días de mi vida. Eso es lo que le dijo Pablo. Se subordinó a la voluntad suprema del Espíritu de Dios. No de imitar, hermanos. ¿Qué nivel de subordinación hay en ti? ¿Qué nivel de sujeción, de obediencia? Porque es ahí donde Dios puede usarnos de una manera como escuchábamos. Ese nivel, ¿cuál era la palabra? Esa dimensión. En esa dimensión. Yo quiero esa dimensión del Espíritu. La necesito. Cuando uno está en sintonía con el Espíritu, cuando uno obedece conforme al Espíritu, cuando uno actúa, habla, hace conforme al Espíritu, entra en esa dimensión que es gloriosa. Es ahí donde se ve la gloria de Dios. Amén. ¿Cuál era el cuarto punto que vimos? Cumplimiento de normas y leyes. El hablar también tiene que ver con eso. Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, pero hablo lo que me tengo que sujetar conforme a una ley. Yo no hago lo que quiero. Ninguno hará lo que quiere. Por eso cuando se habla, operan leyes, nos gusten o no. Cuando el hombre habla, hay una ley que está operando. Puede ser una ley de vida o una ley de muerte, pero una ley está operando. Qué triste es ver a veces personas que dicen, cuando un creyente está sujeto a Dios y prospera, qué suerte que tiene él, qué suerte que tiene esta persona, todo le va bien. No es suerte,
es que está obedeciendo al Espíritu. Está haciendo lo que el Padre quiere y Dios lo bendice, lo prospera. No es suerte, hermano. Hay otros que dicen, en vez de suerte, ¿no? Frase fuera de lugar. ¿Cuántas veces? Palabras que no tienen sentido. O esos chistes que se hacen, burlones, degradantes. Eso es de otro espíritu, hermano. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Malas formas de hablar. Mal hablado. ¿Cuánta gente hoy habla mal? Y cada vez peor. ¿Cuánta gente, hermano? Pero nosotros no somos de ese espíritu. No estamos bajo esa ley que se maldice constantemente, se maldice constantemente. Nosotros no estamos para maldecir, estamos para bendecir, para hablar bien. Porque en Santiago dice que con nuestra boca, dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿No le ha pasado que a veces uno viene, alaba a Dios y de repente se le sale una palabra, ay, ¿por qué dije lo que dije contra esa persona? No puede ser. Entonces Santiago dice, no puede ser. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Y qué dice? De una fuente, de una misma boca, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. Hay algo que el Espíritu Santo está santificando en esta noche. Y es que, hermanos, vamos a bendecir. Prepárate para abrir tu boca y bendecir. Porque en ti hay una sola fuente. Es una fuente de vida. Una fuente que salta para vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora en Cristo Jesús estamos bajo autoridad de una ley superior, una ley de vida. En Romanos dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, nos ha librado de la ley de pecado y de muerte. ¿Y saben algo? Cuidado con aquel que se mete contra la iglesia y que habla mal. Usted no sabe para Dios lo grave que es hablar mal de la iglesia. Hablar mal de la iglesia, hablar mal de los líderes, no es de Dios, no proviene de Dios. Nadie puede maldecir lo que el Señor bendijo. Nadie. Nadie. Lo que el Señor bendice, nadie lo maldice. Hay un ejemplo en Números, que un rey, Balac, estaba enojado con Israel y sabía el principio de esta ley, que necesitaba de un profeta de Dios que hablara maldición de Israel. Hasta le estuvo dispuesto a ofrecerle riquezas, dinero, con el solo fin de que el pueblo de Israel sea maldecido. Sepa que el diablo se muere por maldecir, pero nadie puede maldecir lo que ya Dios bendijo. El rey Balac le reclamó al profeta Balán, ahí en el capítulo 23, después léalo. Le dice, ¿qué me has hecho?
te traje para maldecir a mis enemigos. En cambio, los has bendecido. Pero Balaam respondió, yo hablaré, dice el profeta, yo estoy para hablar solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Escuche, el profeta dice, yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Y en Números 23:20 dice, he aquí, le dice el profeta de Dios a ese rey, he aquí he recibido orden de bendecir. Porque Él dio bendición, Dios dio bendición y no podré revocarla. No se puede. Por más que lo sobornen, por más que quiera, no puedo maldecir a Israel. Hermano, no puedes maldecir a la iglesia. No puedes. No puedes porque hay una orden, hay una ley que nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. Este es el tiempo para bendecir. Este es el tiempo para declarar lo que Dios dice. También nosotros hemos recibido orden de bendecir. Bendecir, 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 bendecir. Antes de irme a casa esta tarde, un llamado telefónico, una hermana que pedía oración. Y le digo, vamos a orar ahora. ¿Por quién hay que orar? Me dio el nombre, oramos. Y luego me empieza a hablar mal de su iglesia, de su pastor. Y le digo, hermana, perdóneme, yo no estoy para esto. No puedo seguir escuchándola. Porque Dios no, sabiendo lo que iba a hablar, le dije lo que tenía que decir. Estamos puestos para bendecir. Estás puesta para bendecir, no para maldecir. Perdóneme, hermano. Claro, claro. Cuidado con hablar mal. Cuidadito. Hermano, tenés que ser ahí un vigilante. Que cuando alguien hable mal, hacele chachá en la cola. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Porque si no corregimos, el que calla otorga, no está en la Biblia. Pero si te callas, sos cómplice. No estás para eso. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para hablar la palabra de Dios y bendecir y bendecir. A pesar de lo que veas, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que estemos viviendo, hemos recibido orden de bendecir y no podemos revocarlo, hermano. No podemos. No podemos. Porque como hijos de Dios y como iglesia del Señor Jesucristo estamos bajo una ley superior a nosotros. Obedecemos esa ley de vida, que al abrir nuestra boca, dijo el apóstol Pablo, me sea dada palabra de Dios, para que con todo denuedo hable de ella como deba hablar. Para eso estamos, para declarar lo que declara la iglesia, para proclamar lo que se predica. Y ahí el Señor es imparable. Amén. Por eso, hermano, cuando esto opera, cuando la identidad es clara por el Espíritu Santo, cuando el comportamiento es conforme al Espíritu Santo, cuando hay subordinación, una vida regida por ese orden divino, decir yo no estoy para hablar por mí mismo, yo no estoy para hacer las cosas por mi propia cuenta. Si entendemos estos 5 aspectos, hay un buen resultado.
habrá un buen resultado. Habrá resultado, hermano. Por eso el punto número 5, que ya compartimos el jueves pasado, hemos oído que ahora el Espíritu Santo habla a través de la iglesia. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Eso es glorioso. ¿Cómo Dios puede hablar por ti? ¿Cómo Dios puede hablar por mí? Esa es nuestra gloria. Como dijo David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y eso era para él glorioso, como lo tiene que ser para nosotros. Pedro en un momento, ¿recuerdan cuando Jesús iba a ser crucificado? Que él dijo, yo no te voy a dejar, yo voy a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo, el mundo está lleno de buenas intenciones. No se lo dijo, lo digo yo, pero ¿qué le dijo? Antes que el gallo cante, no sé cuántas veces, tú me negarás 3. Pero yo no. Pero vemos un Pedro totalmente diferente cuando llegó el día de Pentecostés y el Espíritu de Dios llenó su vida, llenó su ser. Él se puso en pie junto a los 11 y alzó la voz diciendo, oigan mis remas, oigan mis palabras. No tuvo temor, no se avergonzó. Y cuando abrió su boca, declaró lo declarado, profetizó lo profetizado. Y el Señor respaldó lo que estaba declarando Pedro. Cuando él también, ahí se cumplía lo que Dios le dijo con respecto a su llamado. Vení en pos de mí y haré que seas un pescador de vidas, de almas, de personas. Ahí se estaba cumpliendo el propósito de Dios con él. Y 3.000 almas aceptaron a Jesús. 3.000 personas corrieron a Dios y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ese es el resultado. Eso es lo que va a suceder con nosotros. Amén. No estamos para tener temor, vivir bajo temor, amenazas. Estamos para ver la gloria de Dios. Amén. Por eso no podemos hablar aquello que el Señor no ha dicho. Es el tiempo de engendrar muchos hijos para la gloria de Dios. Yo quiero verlos. ¿Y saben qué? Pueden suceder así. Porque Dios no necesita 9 meses para que nazca alguien. Dios puede traer nuevos nacimientos ahora. Ahora. Por la fe. Y va a suceder. Porque Dios está dispuesto. Por eso conocer al Espíritu Santo es aprender a vivir de una manera que no es usual. Es inusual para muchos. No es común. Una enseñanza que hay que aprender es que la persona del Espíritu Santo es la que imparte vida. Es Él en ti, es Él en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso la manera de vivir como hijos de Dios está relacionada directamente con el conocimiento que tengas de Él. Con la revelación que tengas del Espíritu Santo. Amén. En ese sentido no hay métodos. Acá no estamos para decirle, ¿querés vivir la plenitud de Dios? 5 puntos, tal cosa, un método. Nada. Estamos hablando de la dependencia del Espíritu Santo. La necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Cada día. Cada momento, ser lleno del Espíritu Santo. Esa es nuestra gloria. Que Dios mismo habite en mí, en ti. Dios no tiene problemas con eso. Si le pedís a Dios que te llene, Él te llena. Y Él quiere guiar nuestra vida, nuestros pasos. Amén. Por eso, hermanos, el secreto espiritual de los que avanzan en victoria fueron enseñados en la escuela del Espíritu. Lo hemos oído.
como ser, se hacen dependientes del Espíritu, porque es motivo de gozo y vitalidad y autoridad espiritual. Por eso, para terminar, este es el tiempo de transformar vidas, de cambiar vidas, de cambiar la realidad de muchos, como sucedió en Pentecostés. Muchas familias surgieron a una nueva vida, a una nueva realidad. La vida los alcanzó. Y este es el tiempo para que muchos sean transformados. Es el tiempo, es el año para que el Espíritu del Hijo opere libremente en nosotros y a través de nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren esto? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Jesús? Terminamos con una oración. Le invito a ponerse de pie. Y la conclusión, ¿quieren oírla? En la medida que conocemos al Espíritu Santo y le demos el espacio necesario, nuestra disciplina en la manera de hablar será siempre la correcta. Si está el Espíritu Santo, si estás dispuesto a ponerte bajo esta disciplina del Espíritu, vas a hablar lo correcto. Vas a hablar cuando tengas que hablar. Y esa palabra va a ser edificadora, sanadora, porque vas a decir, el Espíritu de Dios ha hablado por mí. Que Dios te bendiga. Pero vamos a orar, perdón, para sellar, porque dije que iba a orar. Padre, levanta tus manos al cielo. Señor, así como la tierra gime, esperando que los hijos de Dios se manifiesten, así nuestra alma está sedienta de tu Espíritu. Necesitamos al Espíritu, porque si tú no operas, si tú no obras, nada podemos hacer. Señor, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, cuando había caos en la tierra, se necesitó la intervención divina del Espíritu de Dios. Y tu palabra dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y fue allí cuando los cambios comenzaron. Cuando esa oscuridad, Dios dio palabra, lanzó vida y las cosas fueron creadas. Porque es por tu palabra y por tu Espíritu Santo que las cosas pueden llegar a cambiar. No es por nuestro deseo, no es por nuestras fuerzas, no es por voluntad humana. Así como el hombre necesitó, y vimos un José que tuvo que humillarse, sujetarse al propósito eterno y aceptar que el Padre tenía algo muy superior. Y él fue partícipe de esa gloria que traía orden, vida, esperanza y salvación a toda la tierra. Gracias, Jesús, porque solo tú puedes engendrar vida. Solo tú puedes dar hijos espirituales, nacidos de nuevo. Por eso, Señor, úsanos como iglesia. En este año, usa esta iglesia para multiplicar vidas consagradas, para ver nuevos nacimientos, para ver hombres cambiados, transformados por el poder de tu Espíritu Santo, por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, vienen cosas gloriosas.
Vienen cosas tremendas, hermano, y Dios va a usar tu vida. Pero Dios necesita esa subordinación, no te olvides. Identidad, comportamiento, subordinación, saber que hay leyes que operan, que no pueden ser quebradas, porque hemos recibido una orden de Dios para hablar palabra de Dios, para bendecir. Y habrá resultado, habrá fruto, habrá gloria que será pura y exclusivamente para Él, para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Rey.